El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, canal 48 Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien les habla Luis Eduardo Flores, como ministros, como evangelistas, como embajadores de la palabra de Dios. Venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús Cristo, Dios y Padre de la gloria, a traer siempre ese mensaje que quiere darnos el Dios del cielo a través de su Hijo, para que todos tengamos la oportunidad de estar allí en ese caminar que es la salvación eterna, y es el arrepentimiento que el Dios del cielo quiere, para que tú que estás allí de pronto por primera vez lo busques en espíritu y en verdad, y que toda la palabra es verdad, y donde quiera que nosotros la leamos es palabra de Dios. Y hoy estamos en ese nombre, en nombre de Cristo Jesús, y vamos a leer una porción en Jeremías 33 para ver qué nos dice el Padre de la Gloria. Jeremías es un profeta mayor, contemporáneo de Isaías. Sabemos que Isaías, más de 2600 años, escribió el libro. Isaías y Jeremías estaban más o menos por esa misma época. Entonces son contemporáneos, Jeremías y Isaías. Y ya el Señor, a través de su palabra, anunciaba estos tiempos que estamos viendo hoy, y nos lo dice aquí en Jeremías 33. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor, que nos dice el Padre de la Gloria. Dice la palabra de Dios, 33:1. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, Dios que la formó para afirmarla. Dios es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. ¿Ves? Hay en esta profecía algo que el Señor ya anunciaba a través de ello para estos tiempos. Dice: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez. El Señor siempre tiene esa actitud para con su pueblo. Nos anuncia 1, 2 y 3 veces siempre los acontecimientos que van a llegar y los que están sucediendo, porque es un Dios misericordioso y eterno. Ya a través de Jeremías nos anunciaba estos hechos
los cuales hoy se están manifestando en el mundo entero, como lo estamos viendo a través de todos estos eventos y situaciones potentes que ocurren en estos momentos, como los tsunamis, los huracanes y toda esta clase de fenómenos naturales que en principio nosotros no sabíamos ni entendíamos por qué ocurrían, pero todo estaba ya en la palabra de Dios escrita, y esa palabra es la que nosotros estamos hoy aquí trayendo en ese nombre que es sobre todo nombre, porque toda es verdad. Entonces dice Jeremías que estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, hay una figura allí de estar preso en el patio. Aparentemente un preso en el patio se siente libre, pero entre comillas está encerrado. Y es una situación en la cual el Dios del cielo nos manifiesta en todo momento y en todo lugar, porque nosotros, aunque estamos en esta tierra, nos sentimos libres, porque es el decir de la gente, el decir del mundo, el decir de la humanidad. Yo puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Por eso estudié, por eso hice tal o cual carrera, para desarrollar X máquina, desarrollar cualquier actividad en la cual estamos nosotros aquí mientras estamos en este mundo. O sea que son pensamientos en los cuales nosotros nos creemos libres, y es lo que la humanidad hoy entera, sin Cristo, sin Dios y sin ley, se cree libre, pero está allí en el patio, está encerrada en sus propios pensamientos, ¿sí? En sus propias decisiones, y no están guiados por el Espíritu de Dios, quien es el que nos guía en todo momento y en todo lugar para manifestarnos los hechos y los acontecimientos que estamos viendo hoy y que se van cumpliendo en la palabra del Señor, diciendo, así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor Dios. Es el mismo Jehová, es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Cristo Jesús en el Antiguo, pero acá lo manifiesta como Jehová, pero es el mismo Señor, el mismo Dios que hizo la tierra, Dios que la formó para afirmarla. Dios es su nombre. Entonces vemos nosotros que el Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y si Él la hizo, Él tiene la potestad de permitir hechos como los que están hoy en día ocurriendo en la ciudad de Estados Unidos, en el país de Estados Unidos, y nosotros vemos que a todo mundo, esté en el país donde esté, vienen pruebas, ¿sí? Vienen hechos y acontecimientos para unos de tribulación, de angustia, de miedo, de terror, de muerte, pero Dios es misericordioso. Dice su palabra que Él renueva las misericordias cada día, cada mañana las renueva, porque nos conoce nuestra condición de que somos polvo, de que somos débiles criaturas, de que no creemos como debíamos de creer en el Dios de la Biblia, sino que creemos en cosas hechas, mas no creemos en quién las creó. Entonces Dios quiere darnos siempre ese mensaje de fe y de esperanza, de que Él está en todo momento y en todo lugar y en todo acontecimiento, pero para que le clamemos a Él, para que nosotros veamos a través de estos acontecimientos que hay un poder grande, inmenso, misericordioso, que es un Dios terrible, que permite estas cosas, pero no para destrucción, sino para que nosotros veamos verdaderamente su poder, así como se lo manifestó en el Antiguo Testamento a través de las grandes pruebas que fueron colocadas allí al faraón, y con todo ello no entendía, con todo ello no comprendía, con todo ello renegaba, con todo ello vituperaba. ¿De qué? Del poder de Dios.
Y esos hechos son los mismos de ayer, de hoy, de siempre, que Dios se va manifestando, porque la palabra es la misma, de ayer, de hoy, de siempre, y es la que estamos viendo hoy, con hechos indubitables que van totalmente ocurriendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, en todo el mundo. Y lo que el Señor quiere es que en estos tiempos tan difíciles que se están presentando, porque son postreros tiempos, que son principios de dolores, dice la palabra de Dios, debemos que estar en una continua oración y clamor al Dios eterno, ¿sí? Nos lo manifiesta el Señor aquí en este versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y es el clamor en el cual hoy la gran mayoría del mundo, los que han creído, viendo lo que se avecinaba, el peligro de destrucción masiva que se avecinaba, muchos entraron en oración. En todos los países siempre Dios tiene un remanente que cree, que clama. Veía también yo el clamor hace unos días en el país de Inglaterra, donde también habían tormentas y ciclones y se veía la gente orando. Y es lo que el Señor nos demanda en todo momento y en todo lugar. Se manifiesten o no se manifiesten estos hechos, debemos de estar en una comunión continua con el Creador, que es lo que el Señor quiere. Hoy sí, mañana no. ¿Sí? Mucha gente clama cuando viene el peligro. Hay que estar clamando a todo momento que Dios tenga misericordia, ¿sí? Porque los tiempos son malos, y Él requiere de nosotros que nosotros estemos en ese clamor reverente, si es que hemos creído, si es que el Espíritu de Dios mora en ti y mora en cada uno de nosotros. Hay una condición sine qua non que el Señor nos demanda. Si nosotros estamos en esa comunión continua, porque es una necesidad que tenemos nosotros como seres, mientras estemos en esta tierra, dice Lucas 18, que hay una necesidad de orar siempre, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, como lo estuvimos viendo en estos días, en estos hechos y acontecimientos. Entonces, Dios da siempre esa esperanza, clama a mí, ¿sí? No es a través de estatuas, no es a través de ídolos, no es a través de la misma ciencia, no, clama a mí, es lo que el Señor requiere, que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, y es al único que podemos nosotros clamarle para que esos truenos, volcanes, tornados, como fue la oración en general de los que han creído, se disluya y no provocara estragos de muertes. Y eso es lo que el Señor le gusta a Él, que le clamemos, que le pidamos, y Él escucha. Y esas oraciones de mucho el pueblo que estuvo orando continuamente, que estuvimos orando allá, han sido escuchadas, porque ya vemos nosotros que va pasando estos acontecimientos sin mayor número de víctimas mortales. Entonces, clama a mí, yo te responderé. Hay una respuesta del Dios del cielo cuando clamamos con un corazón sincero y arrepentido delante de Él. Él escucha la oración eficaz del justo, nos habla Santiago, y esas oraciones las escucha el Dios del cielo. Por eso debemos estar en una comunión continua con nuestro Creador. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo oculto es lo que no se ve. Esa parte es la que nos enseña el Señor a ver más allá de lo que el hombre natural ve, porque ve es el miedo, ve es el peligro, pero no ve el poder de Dios que puede actuar en esas circunstancias cuando verdaderamente nosotros le clamamos con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Él. Ese pacto que dio a su pueblo,
porque lo quebrantó por cuanto no creyeron, ese pacto ha sido renovado en cada uno de nosotros. Dice aquí mismo la palabra en Jeremías 31:31, donde dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese nuevo pacto es que Él coloca toda la palabra aquí en el espíritu de nuestra mente. Si está la palabra de Dios en el espíritu de nuestra mente, continuamente vamos a estar en comunión con nuestro Creador, ¿sí? Nuestros pensamientos van a estar con nuestro Creador. Entonces vamos a tener una comunión directa con el que lo puede todo, con el que hizo los cielos y la tierra, y es el que hoy estamos nosotros clamando y pidiendo por toda esta humanidad que no ha querido creer, pero creer en el Dios de la Biblia, ¿sí? Porque una cosa es creer en la parte natural. Yo creo y yo tengo fe de que mañana me voy a comprar un carro. Eso no es fe, eso es una fe material, no. Es creer en la verdadera fe, que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe bíblica, ¿sí? Y esa convicción la da el Espíritu Santo de Dios cuando estamos en comunión directa con nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Ese es el clamor que Dios nos coloca para que estemos tú y yo y cada uno de nosotros en los hogares se hayan arrepentido, estarle clamando al Dios del cielo por todos estos hechos que estamos viendo a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor, hermanos, porque tenemos esta parte de poder entrar nosotros a clamarle, a buscarlo. Dice el Señor en Isaías 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra del Señor. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque el Señor ha dejado un remanente, un pueblo que ha sido levantado para interceder, para que busque el Señor por todas estas cosas que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Dice el Salmo 91, verá la recompensa de un pueblo alejado del Señor, un pueblo que no busca sino la parte material, terrenal, y se ha alejado y ha abandonado al Dios viviente. Por eso estamos viendo tanta maldad en la tierra, tanta muerte, destrucción, lloro, quejas, lamentos. Ay, todo esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos en todo el mundo. Estamos viendo toda esta maldad que se ha aumentado en estos últimos tiempos, y nosotros, el Señor tiene un pueblo escogido, una nación escogida, donde nos sacó el Señor de ese estado lamentable del pecado y de la muerte, y nos ha dado esta parte de la ley del Espíritu para poder nosotros buscar a Dios, interceder, orar al Señor, y que muchos a través del anuncio del Evangelio puedan buscar a ese Dios viviente y vuelvan otra vez en amistad con Dios para poder que haya paz, porque no vemos paz. La paz no hay, el reposo no lo hay. El Señor dice que Él nos guarda en completa paz si tenemos los pensamientos y hemos nacido de nuevo en esa ley del Espíritu, que es la palabra de Dios, del agua y del Espíritu, que es la parte que Dios nos da, un regalo de bondad a los que le buscan, para que podamos nosotros interceder por las familias, interceder por los pueblos, interceder por las naciones a través de nuestra oración. El Señor intercede por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando de muchas maneras. Jeremías nos dice que si nosotros clamamos y Él nos responderá. El celular del Señor, ya todos ahora andan con el iPhone y todas estas cosas, pero el Señor dice, Jeremías 33:3 nos está diciendo hoy, clama a mí y yo te responderé. ¿Quiénes son los que claman? Los que buscan al Señor, los que han tenido esta parte de crecer en espíritu, en verdad,
en ese nacimiento espiritual, porque nosotros tenemos un primer nacimiento terrenal, que solamente miramos las cosas pasajeras y temporales que vemos y de ahí no salimos, no levantamos los ojos a los montes, al Dios creador de los cielos y la tierra, nos quedamos solamente con el estado bajo, pero lo espiritual no está en nosotros. Por eso el Señor nos da esta parte espiritual a los que le buscan, para que puedan buscar de ese Dios viviente y pueda haber misericordia para el que está cautivo, afligido, menesteroso, el que está ciego, sordo, espiritual, y nos despierta a través del Santo Evangelio, que es la palabra de Dios, el cual nosotros tenemos que llevar. Dice: el cielo es su trono y el estrado los pies de la tierra. ¿Qué casa le edificaremos? Entonces somos templos de Dios viviente cuando venimos a lo espiritual. Entonces hay que darle gracias a Dios por la intercesión, por la oración que debemos de tener en estos últimos tiempos, donde vemos la maldad y muerte y destrucción para la humanidad. Como estamos viendo, los pueblos y las naciones se levantan unos con otros por el poder terrenal, por una fuerza que es terrenal, un poder terrenal que no sabe usted quién soy yo. Entonces vemos cómo estas naciones se destruyen unos con otros y destruyen al desvalido, al pobre, al que es el pueblo, es el que sufre hambre, es el que sufre necesidades, el que sufre las aflicciones, es el que sufre las enfermedades, la opresión, la angustia. Y estos grandes magnates o reyes de la tierra, que son pocos los que manejan esta parte de la élite, entonces ellos quieren tener una salvación, pero solamente terrenal. No importa la opresión, no importa cómo voy a explotar al hermano y cómo voy a sacarle el sudor y la sangre para enriquecerme. Entonces Dios nos da la parte espiritual para que nosotros le clamemos al Señor y nosotros salgamos de esa esclavitud, de esa ignorancia espiritual, y poder nosotros tener paz, porque solamente justificados por la fe, no más, a través de la parte espiritual que Dios nos regala, no solamente la parte terrenal, sino la parte del Señor, tenemos paz para con Dios. Entonces no hay paz si no estamos justificados por la fe, y la fe es Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso estamos viendo hoy cómo este profeta Jeremías, a través de los tiempos y la palabra profética más segura que tenemos que ir a ella, a edificarnos y a crecer en esa parte espiritual para dominar nuestra parte temporal y terrenal, que es pasajera y peregrina en este mundo, porque un día vamos a partir y tenemos que tener ese vestido que trajo Cristo y volver al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que venir a la ley del espíritu de vida, a la ley de la enseñanza. Las palabras que oímos del Señor, Cristo, el Verbo, son espíritu y son vida, para salir de tanto lamento, tanta angustia, tanta aflicción y tanto desespero. Tenemos que clamarles a Dios viviente, porque es la única manera, cuando estemos en los extremos, de poder nosotros alzar los ojos a los montes, donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del cielo, de los Dios que hizo tanto los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud, y todo lo que habita y todo lo que respire. Pero vemos la destrucción y muerte por el mismo hombre de pecado, que ha deforestado completamente toda la naturaleza y el regalo que Dios nos ha dado a través de la parte terrenal, y la estamos destruyendo. Dios no quiere eso. Dios quiere es que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Leamos aquí en Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, que el Señor nos ha hablado a través de nuestra descendencia, a través de nuestros antepasados, a través de la enseñanza y la palabra de Dios. Los profetas exhortaban a esa parte del arrepentimiento y a la búsqueda del Señor. Muchas maneras nos ha hablado a través de los profetas, pero dice el 2, en estos postreros días, o sea, en este último tiempo, en este último tiempo que estamos, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo, salido de él, su Espíritu, dado a los hombres para ser salvos de la ira venidera y este presente siglo malo. Por eso nos amó Dios primero.
antes de estar nosotros en esta parte terrenal y material, nosotros salimos de nuestra parte espiritual y Dios nos dio el regalo más grande que pueda haber, que es Cristo, que nos salva, es un Salvador que nos salva de la ira venidera, este presente siglo malo y lo porvenir, de todo esto que estamos viendo que son principios de dolores, donde hay destrucción. Dice la palabra, nos ha hablado por el Hijo, quien asimismo hizo el universo. Esa fe poderosa viene a través de lo que no vemos, lo espiritual. La fe es la certeza de lo que no vemos. Entonces creemos que nuestro Dios viviente es el creador, es un eterno poder y deidad que se hace claramente visible lo que vemos con las cosas hechas. Si no amamos lo que vemos, que estamos destruyendo todo, inclusive comienza desde la casa, las familias, mucho menos lo que no vemos, que es la parte de la fe espiritual. Entonces Dios nos habla del amor, el amor que ha tenido Él con nosotros y el amor que debemos de tener todos. Amar lo que vemos, pero no vemos sino destrucción, muerte, llanto, opresión, angustia, desespero, tristezas, enfermedades, ruina, miseria. Todo esto que estamos viendo no viene del Señor, no viene del Señor, viene de nuestras rebeldías. Dice el Señor en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, no es Dios, por haber faltado el temor en ti. Oh, cuán amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Nos hemos apartado de ese Dios viviente y por eso estamos viendo tanta ruina y destrucción y tanta maldad que se ha aumentado. Dice, el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, sino ese Dios viviente que murió por nosotros y canceló la ley del pecado y la muerte para darnos la ley del espíritu de vida. Ese Dios viviente es el que el Señor nos ha dado a todos. En este último tiempo nos está hablando a través de Cristo y nos está llamando. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, que es la palabra de Dios, lo que nos sustenta, dice el Señor, que nos sustenta con esa imagen de su sustancia, que es el Espíritu, porque Dios es Espíritu. En nuestra vida despierta nuestro espíritu que está dormido, que está entenebrecido, que está en tinieblas, para darnos esas riquezas de su gloria, de su benignidad, bondad, fe, templanza, amor. Contra tales cosas no hay ley, porque es la parte que Dios nos regala, el Espíritu, fortaleciéndonos en el Señor y el poder de su fuerza, podemos nosotros dominar esta parte terrenal. Pero vemos la destrucción y mire lo que dice el Señor aquí sobre la oración. Romanos 9:10, hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, ya un hombre nacido de nuevo, con el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, la palabra de Dios, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces nosotros tenemos que orarle al Señor. Como hombres de fe en el Señor, a través de la oración podemos traer salvación, ya alejar tanta fuerza de maldad y tanta cosa que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, del poder de Dios, Él nos guardará el lazo del cazador y peste destructora, pestilencias que andan en oscuridad, saeta que vuela de día y mortandad que en el día destruya, como estamos viendo en este momento la mortandad que hay de vidas humanas. Dios no quiere eso, pero hay un poder sobrenatural grande, donde nosotros como hijos de Dios, teniendo esta parte vivificada espiritual, podemos nosotros hacer oración como hacía el apóstol Pablo, para que haya salvación, para que haya conocimiento, para que haya entendimiento, para que haya inteligencia, para que se aparten del mal, y la ciencia de Dios, que es la palabra del Señor, habite en nuestro corazón para poder dominar nuestra parte baja terrenal, porque es necesario que yo mengüe, dice el Señor, y Él crezca. Menguar la soberbia, el orgullo, prepotencia, arrogantes de esta vida terrenal, el cual están completamente destruyendo y arrasando con toda la humanidad y con la misma creación. Entonces la oración es importantísima, dice el apóstol Pablo. Si somos verdaderamente creyentes del Señor y espirituales, y como iglesia, Dios nos está mandando a hacer oración en estos postreros tiempos a través de Cristo Jesús, que nos redimió de la maldición de la ley,
del pecado y de la muerte. Jeremías 15, mire lo que dice Jeremías 15, Padre Santo. Isaías 15. Vamos a leer 5 versículos, porque el Señor está hablándonos a través de los profetas y la palabra de Dios y nos sustenta con esa parte espiritual. Dice profecía sobre Moab. Moab es una nación completamente alejada del Señor, completamente materializada, que es el reflejo que tenemos todos ahora en el mundo, que solamente se quedan con las cosas hechas, con lo terrenal, y se apartan de ese Dios viviente, como fue Sodoma, Gomorra, los moabitas. Todas estas fuerzas malignas ya nos alejaron del Señor, pero el Señor dice que hay misericordia cuando nosotros nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que interceder por las naciones, los pueblos, los que están en eminencia, los que están gobernando. Profecía sobre Moab, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, pues puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Entonces vemos como hay un silencio ya, porque las personas están en tinieblas, en oscuridad, porque la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas que la oscuridad. Entonces hay una destrucción que estamos viendo y vemos cómo se destruye. Hay muerte, hay cosas que vienen, pero para mal. Subió Ballí y Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Entonces vemos cómo hay llanto, ya cómo hay lloro, cómo hay lamentaciones, cómo hay aflicciones, cómo hay angustia, ya para un pueblo que vive alejado del Señor y no busca al Señor mientras pueda ser hallado. El 3, se señalan de silicio en sus calles, y en sus calles vemos cómo la gente va y se lamenta de lo que está viendo, de lo que ve con sus propios ojos, de esta destrucción masiva que hay, tanto en esta parte natural que estamos viendo con esos ciclones, y como tanto en la vida de las naciones, como se está viendo en Israel, cómo se acaban los pueblos, cómo hay destrucción, cómo hay muerte. Entonces en las calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto de lo que están viendo, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que hay unas maldiciones, y esas maldiciones vemos que con sus propios ojos ven todas estas fuerzas malignas que están haciendo, y no hay quien interceda ni quien ore por estas fuerzas de maldad, porque son fuerzas de maldad que quieren borrar el bien y la misericordia, y nosotros tenemos que levantarnos con oración, como está diciendo la palabra de Dios en Jeremías, como está diciendo el Señor y como está diciendo el apóstol Pablo en oración por los pueblos, por las naciones, ¿ya? Y Hesbón, Elián gritarán, todos los pueblos están gritando, dice el Señor, aúllan los guerreros de Moab, se lamenta el alma de cada uno dentro de él. Hay angustia, hay tristeza, hay desespero al ver sus hijos desaparecidos, al ver sus padres, sus madres. Todo esto que están viendo, no hay sino lamentación en su corazón. Hay tristeza, hay dolor, hay aflicciones, enfermedades, necesidades. Todas estas fuerzas del mal, dice el Señor, vienen a un pueblo que se ha alejado del Señor. Entonces, el 5, mi corazón dará gritos por Moab. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice Isaías aquí 15, mi corazón da gritos por Moab. Mi corazón busca a Dios que tenga misericordia de estos pueblos que se han alejado del Señor, que son pueblos completamente en soberbia, que son pueblos orgullosos, que son pueblos vanidosos, que son pueblos que no tienen el temor a Dios. Entonces mi corazón, mi alma aúlla, intercede mi corazón por estos pueblos para que esa maldad diezme, para que esa maldad no tengan los hombres, y es necesario que mengüe y crezca ese poder espiritual en la vida de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras casas, para poder que nosotros tengamos un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, por todos estos que están ya en lo alto, para que es necesario, Zaqueo, que bajes de tu caballo, dice el Señor, es necesario que yo mengüe y crezca nuestra vida
de la búsqueda de un Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Entonces ese clamor, nos dice el Señor, a quienes nos está diciendo que clamen. Dice en el 4, y lo estaba afirmando el hermano a través de la palabra de estos pueblos moabitas, que es el pueblo que directamente debe estar clamando porque están en opresión, están en miedo, están en angustia. Dice en el 4, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad. Las casas somos cada uno de nosotros, y esas casas debe habitar el Espíritu Santo de Dios. Pero las casas, dice aquí, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. O sea, son casas fabricadas en su propio conocimiento, ¿sí? Allí en el espíritu de la mente de esas casas, que son las personas, ¿sí?, que han creído, somos casas del Señor para que habite el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que habita en esas casas de estos reyes no es sino el poder del dinero, ¿sí? Están en busca siempre es de la ostentación, de lo material, de lo quién puede un país más que el otro tener más que el otro, más armamento, más ciencia o más cultura. Ese es lo que está en las casas de estos reyes que gobiernan. Están en su propia sabiduría y propia ciencia, sin creer verdaderamente que la verdadera ciencia está en la palabra de Dios, tanto la espiritual como la material, porque esa material que ellos han aprendido fue dada también por el Señor, porque Él mismo nos lo está ratificando aquí a través del profeta, que yo os traeré sanidad y medicina, ¿sí?, a través de los médicos que ha colocado el Señor, esos seres que tienen ese conocimiento para llevar medicina, porque como el pueblo no cree, como de todo no es la fe, entonces son casas derribadas. No solamente son las casas materiales que están siendo destruidas por estos hechos y acontecimientos como los tornados o los tsunamis cuando arrasan y cuando llegan a un país o a una ciudad, cuando llevan estas pruebas. No solamente es lo material, sino es la parte espiritual que está totalmente destruida, porque es un pueblo que está en una ruina espiritual, en la cual nuestros padres nos llevaron allá porque ellos tampoco creyeron a un Dios vivo, ¿sí? Entonces, hoy nosotros estamos llevando un mensaje para que tú primeramente clames a un Dios vivo, porque Él viene a hablarnos, nos hablaba allí en Hebreos a través de su Hijo, Jesús Cristo, y es el que nos está hablando hoy en día, porque ya estamos nosotros en la gracia, ya no estamos en la ley terminó con la muerte de su Hijo allí en la cruz. Ahí termina la ley y nace la gracia, nace el perdón, nace la fe, porque Él nos dejó allí un consolador que es el mismo que se queda, pero ya en espíritu y en verdad, para que habite en esta casa que somos cada uno de nosotros. Y es lo que quiere el Señor, que habite en estos reyes y prepotentes que están hoy haciendo juicios, que cuál Dios, que quién creó a Dios, quién va a decir esto, y se creen ser sabios. Y dice la palabra de Dios: el que se crea ser sabio, hágase ignorante, para que vea verdaderamente el poder de Dios. No se alabe el pueblo, dice, el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alábese más aún en esto, en conocerme, dice el Señor en Jeremías 9:23, en entenderme que yo soy Dios el Señor, que hago estas cosas. Eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcan a Él. Es lo que quiere el Señor, que tú lo conozcas, pero es a través de la palabra de Dios, porque Dios es espíritu, y si tú expones tu corazón a creer, Él va a actuar. Por eso nos está hablando hoy: clama a mí y yo te responderé. Pero
estábamos totalmente ciegos e ignorantes, muertos en delitos y pecados, creyendo en cosas vanas, creyendo en cosas materiales, creyendo en ídolos, creyendo en estatuas, pero no clamábamos en un Dios vivo, que es el que nos está diciendo. Ya nos lo estaba anunciando allí a través del profeta Jeremías miles de años atrás. Clama a mí, yo te responderé, porque el tiempo va pasando, pero también se va cumpliendo, y se va cumpliendo cuando lo miramos a través de la palabra de Dios, que toda es espiritual, y es lo que quiere el Señor hoy ratificarnos a nosotros, que esas casas derribadas con arrietes y con hachas, ¿sí? El poder del dinero, el poder de estar siempre, ser más que otros, eso es lo que están en estas casas de los que están allí en eminencia, en muchos países, en muchas naciones. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Directamente a su pueblo también fue ratificada que venían todas estas pruebas, como también las está sufriendo el pueblo israelita hoy, en la cual está escrito que se va a quedar también solo porque ya no va a tener como años anteriores que tenía la protección de Estados Unidos y de otros países. No, está escrito que van a quedar solos para que no dependan única y exclusivamente sino del Señor, como se ha visto en muchos eventos, en muchos ataques, donde el poder de Dios se ha manifestado, pero eso solo lo vemos nosotros, es con los ojos espirituales, con eso oculto que la mayoría y el pueblo no lo ve, pero nosotros que hemos creído, que nos hemos arrepentido, Dios nos permite y nos da ese espíritu de discernimiento espiritual para ver que el poder de Dios está actuando también aún en este pueblo natural israelita, porque ellos van a ser allí juzgados, ellos van a ser juzgados por cuanto no creyeron. A ellos vino y los rechazaron. Dios vino hecho carne y fue rechazado, pero había un pueblo gentil que éramos nosotros, que sí creímos sin verlo. Ahí está la misericordia de Dios plasmada, y esa misma misericordia de Dios es la que la extiende hoy para ti. Si crees verdaderamente, si te arrepientes verdaderamente delante de Él, puedes clamar a Él, porque esto es para todo aquel que cree. Dice el Señor en el 7, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Sanidad y medicina. Trae las dos partes. Trae la medicina, porque de todos no es la fe. ¿Sí ves? Pero cuando creemos esa misma medicina, si hemos puesto los ojos en el Creador, va a haber ¿qué? Va a haber sanidad, porque Él conoce nuestra condición de que somos polvo, que no creemos, que somos débiles criaturas. Les traeré sanidad, y es una promesa que se cumple hoy en día en todo el mundo. Sí, en todo el mundo hay hospitales y centros de rehabilitación, y de todo eso viene por el conocimiento que el Señor ha colocado a aquellos profesionales, pero todo viene de Dios. Dice eso, que nos da ese espíritu de sabiduría y de ciencia, de ajolía, que le da el espíritu al arquitecto para diseñar diseños. Todo viene de allá, pero está escrito en la palabra. Ahí está la ciencia, pero el que está allí en eminencia nunca ha consultado el poder de Dios, sino que ha consultado a toda clase de libros, que es un conocimiento, pero que se quedan allí, no te transforman, ¿sí? Se leen toda una biblioteca, pero no hay una transformación en el espíritu de la mente. E inclusive la misma palabra de Dios, hay muchos que la han leído, pero no conocen al Creador, no conocen al verdadero Dios de la Biblia, que está vivo, que es el que nos está diciendo hoy: clama a mí y yo te responderé. Clama a Él, que tú te quieres arrepentir, que tú quieres entrar a ser una nueva criatura, que seas renovado en el espíritu de la mente, porque ahí es donde el Señor entra y nos cambia, hace una extraña operación que habla del libro de Isaías 28:20, donde nos habla de que Él hace una extraña operación, y esa extraña operación es aquí
en el espíritu de la mente. Y es lo que el Señor quiere, que tú te transformes, que tú te arrepientas, que tú cambies para que puedas tener una comunión directa con el que lo puede todo, para que podamos nosotros orar. No solamente nos está diciendo a los que han creído, clama a mí, no, a los que están allí en destrucción, en miedo, en lloro, ¿sí? En angustia, en desesperación, por todos estos hechos que están pasando. Hay mucha gente que está con un miedo y un terror que los puede llevar ¿qué? A la angustia, y la angustia es un espíritu que tiene boca y te atrapa y te lleva al postrer rincón, y mucha gente toma la decisión de suicidarse por el terror y por el miedo de lo que se avecina. Pero con el Señor, dice el Señor allí, nos hablaba a través del Salmo 91, que decía mi hermano, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo esa cobertura, pero necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos, creer de veras que era un Dios vivo, que es el que nos quiere a nosotros sanar y salvar. Sí, traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es la verdadera paz que debemos nosotros de tener en medio de todos estos acontecimientos. No quiere el Señor que nosotros nos desesperemos por afuera conflictos y adentro temores. No. Lo de afuera no nos puede a nosotros quitar la verdadera paz que es con Cristo Jesús en nuestros corazones. Y es lo que el Señor quiere hoy a través de este mensaje, que le clamemos a un Dios vivo, pero necesita de ti y de cada uno que se arrepienta verdaderamente delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice que nos da sanidad y medicina. La sanidad de nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual. Somos templo de un Dios viviente, cuerpo, alma y espíritu. No solamente quedándonos viendo en las cosas terrenales, en las cosas que creemos que nos van a salvar. No, si nosotros tenemos sanidad, nuestro hombre interior, vivificado en esa parte y rescatados de esa vana manera de vivir, porque estábamos vacíos, éramos un templo de Dios, pero no estaba ese poder en nosotros. Entonces vamos a la medicina, muy bien ir a la medicina, pero es la parte terrenal, pero la parte de la sanidad está vacía. El Señor dice, vuestro templo le falta esa presencia de la sanidad que es el Señor, que es la palabra de Dios, porque si tenemos sanidad nos hace efecto la parte externa. De resto no nos hace efecto la parte externa, porque estamos confiando en las cosas de afuera, no en las cosas de nuestro Creador, y nuestro Creador es espíritu, y debemos de vivificarnos en espíritu y en verdad, para que nosotros podamos echar fuera todo temor, o toda angustia, o todo desespero, o toda aflicción que es causada por las cosas, y todo conflicto que viene por lo que vemos, por lo terrenal. Pero si tenemos ese equilibrio de esa búsqueda de Dios mientras pueda ser hallado, tenemos paz para con Dios y paz para con nosotros mismos. Tú guardas en completa paz si tengas en tu pensamiento, en tu corazón, en tu espíritu, de tu mente, el poder de Dios, la palabra de Dios, que es altísima. Dice aquí el Señor, porque tiene que ser más el templo que la ofrenda, pero estamos viendo hoy en día que la ofrenda, la parte terrenal, la parte material, la parte donde las iglesias van y vienen y buscan señales, milagros y prodigios, pero terrenales, pero no hay fe. Su fe no tiene ni siquiera el grano de mostaza, no se ha crecido espiritualmente. Y nuestro hombre interior tiene que crecer a través de la palabra de Dios, a través del verbo, a través del Espíritu, a través de Cristo, porque hay dos partes. ¿Ya? Dice el Señor, es en espíritu y en verdad que nos da esa sanidad el Señor. ¿Ya? Las palabras que nos da son espíritu y son vida. Entonces la parte espiritual es vida. ¿Ya? La parte terrenal vuelve otra vez a la tierra, pero la parte espiritual es eterna, vuelve a Dios que la dio. Y la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Ya? En todas las cosas visibles, pero lo espiritual es eterno, es inmortal. Pero esa parte está débil en nosotros. Eso se llama la fe, que es lo que creemos y no estamos viendo. Creemos que tenemos un Dios viviente, un Dios creador, un Dios hacedor,
que nos da el abrigo, el sustento y todas las cosas. Dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No tenemos sino esa parte, temores, aflicciones, ya de afuera, de todo lo que vemos, dice el Señor, me ha venido y me espanta, ya me ha acontecido lo que yo temía. No hay sino un temor en nosotros, ya, un temor. ¿Dónde estás, Adán? Y se escondió porque tenía un temor, ya, había un temor, pero no reverente a Dios, un temor de lo que me puede pasar, de lo que me puede suceder, de lo que puede venir, pero no tengo la fe ni en lo espiritual. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces los conflictos y las cosas externas nos turban. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Isaías, Salmo 42 y 43. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Ya, en mi corazón espera en el Señor. Entonces nosotros somos esa iglesia de fe que esperamos en el Señor. Nuevas fuerzas tendremos, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos como las águilas. Por encima de las tormentas, de las tempestades, de los ciclones, de las aflicciones que vienen, tenemos que seguir y levantarnos con el poder del Señor y orar por los pueblos que están diciendo el Señor, nosotros por las aflicciones que son muchas, por las angustias, por los temores, por todas estas fuerzas malas que quieren destruir tu alma. Está la parte de Dios que tenemos que nosotros alimentarla, fortalecerla a través de la fe, a través de la palabra, a través de lo espiritual, porque nosotros un día vamos a partir. Entonces hay que darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo que se haga oración, mucha oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque está escrito, si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está enfermo, haga oración. Y la oración de fe en Cristo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos por estos pueblos que están en prepotencia, soberbios y orgullosos, para que mengüen, Señor, y crezca ese amor de Dios y vuelvan otra vez en amistad con Dios, para que tengan paz y reposo que solamente nos la trae Cristo. En ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres para ser salvos de la ira venidera y este presente siglo malo que estamos viendo y sucediendo. Invocamos el nombre de Cristo Jesús, poderoso nombre que es sobre todo nombre, que nos guarda de todo mal, Señor, como dice el Salmo 91, Señor. Él mandará ángeles alrededor que nos guarden y que nos saquen del pozo de la desesperación y el hoyo cenagoso, y nos levanten de este estado terrenal, Padre Santo, pecaminoso, y nos dé esa ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.